muy buenos días para todos. Ya pues como me presentaron, el día de hoy me complace mucho pues estar aquí acompañándolos nuevamente. Esta es la tercera vez que el grupo GRAM me invita pues para compartir conocimientos en pediatría. Estoy pues como muy feliz de estar acá y el día de hoy les voy a hablar acerca de los retos de las infecciones osteomusculares en pediatría. ¿Por qué es un reto? Porque estas infecciones, el diagnóstico y el tratamiento son un reto, porque a pesar de que son muy frecuentes en la edad pediátrica, todavía son mortales a pesar de todos los avances en cuanto al diagnóstico, el tratamiento, los abordajes terapéuticos y quirúrgicos, porque además los niños tienen una susceptibilidad aumentada para desarrollar este tipo de infecciones, lo que los hace pues obviamente más vulnerables también al desarrollo de complicaciones, como ya lo vamos a ver, porque se establecen diferentes patrones clínicos entre los diferentes grupos de edad. Yo siempre le he dicho a los estudiantes que en pediatría todo empieza por la edad y en esa medida también las manifestaciones clínicas van a variar, como ya lo vamos a ver en los menores, pues en los niños de menor edad, digamos que las manifestaciones son más inespecíficas y por eso también se consideran como un reto diagnóstico y porque tenemos muchas herramientas diagnósticas, pero que también son mal utilizadas o más que eso, no las sabemos interpretar. Entonces, por eso, estas infecciones pues se convierten en un reto para el diagnóstico, tanto el médico general como el especialista, y por eso es que venimos acá a aplicar como y a enseñarles pues algunos conceptos. ¿De qué vamos a hablar? De unos conceptos básicos indispensables como para entender el desarrollo de la presentación. ¿Cuál ha sido esa transición epidemiológica y etiológica en las infecciones osteomusculares en pediatría? Algunos conceptos fisiopatogénicos que tenemos que entender para poder realizar el abordaje de los pacientes, ciertas características clínicas específicas, como ya les hablaba, dependiendo pues de la edad, cuál es la utilidad y cómo se interpretan las herramientas diagnósticas en estos escenarios y finalmente algunos aspectos como básicos del tratamiento, aunque van a ver que no es lo que me voy a enfocar, sino como en, digamos, en los objetivos iniciales. Entonces vamos a empezar como a hablar de algunos conceptos, vamos a mencionar tres aspectos fundamentales de la osteomielitis, la artritis séptica y las infecciones de los tejidos blandos. Entonces para empezar vamos a hacer una definición diciendo que la osteomielitis es una inflamación del hueso de origen infeccioso que afecta principalmente la metáfisis de los huesos largos. Por lo general suele ser multifocal y afecta especialmente el fémur, hasta en un 30% de los casos, la tibia entre un 22 y un 25%, y el húmero que puede estar afectado entre un 12 y un 15%. Se considera que la osteomielitis es aguda si es detectada entre las primeras 2 semanas a partir del inicio de los síntomas, subaguda entre 2 y 4 semanas y crónica ya pues más de un mes de evolución. Bueno, la artritis séptica, me dicen, perdón, la artritis séptica es la inflamación de una cavidad articular también de origen infeccioso. Más del 90% de las artritis sépticas son monoarticulares y las articulaciones de los miembros inferiores son las que más frecuentemente se afectan, en su orden, cadera y rodilla. Y dentro de las infecciones de tejidos blandos, pues tenemos los abscesos, las piomiositis y la fasciitis necrotizante. Bueno, entonces con respecto a la epidemiología, pues como vemos acá, la epidemiología de las infecciones musculoesqueléticas y fundamentalmente en pediatría es de naturaleza evolutiva. Y entre los factores que han contribuido a este fenómeno se encuentran, primero, pues ya como lo han mencionado en otras charlas, la aparición pues de cepas bacterianas que son resistentes, como el estafilococo aureus meticilino resistente, que como vamos a ver es uno de los principales agentes etiológicos, la desaparición, digamos, de otros organismos causantes a partir de la, digamos, como de la instauración de la era posantibiótica primero y también con la instauración de, digamos, programas comunitarios de inmunización, como es el caso del hemófilos influenza tipo B, la capacidad mejorada en cuanto al aislamiento de organismos específicos, por ejemplo la Klebsiella kingae, que ya vamos a hablar un poquito acerca de eso, y otros factores pues, que han estado relacionados con la comunidad que pueden influir en esos patrones de derivación, en el crecimiento y en la densidad poblacional. Ya habíamos hablado, ya les había mencionado un poco inicialmente que estas patologías tienen una mayor prevalencia en los niños, entre otras cosas, porque sabemos que el sistema musculoesquelético va a expresar como unos factores de virulencia que van a conducir a un tropismo o una selectividad para el tejido, tanto dañado como en regeneración.
Como ese tejido en desarrollo y regenerativo va a compartir muchas características superpuestas, como por ejemplo factores de crecimiento, factores angiogénicos, entre otros, va a haber una mayor prevalencia de infección en niños en comparación con adultos. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente que un tejido dañado es muy parecido a un tejido en desarrollo y por eso todos esos factores de virulencia y toda esa respuesta proinflamatoria pues va a predominar en los niños donde todavía tienen pues como ese tejido osteomuscular en desarrollo. En general se dice que la prevalencia en los países desarrollados es de 20.000 casos por cada 100.000 niños y que en general pues la distribución es como muy equitativa entre los géneros. Sin embargo, hay otros reportes que dicen que los varones se van a afectar más que las niñas, se pueden afectar hasta 2 veces más que las niñas y se cree que esto es porque ellos pueden tener pues más número de traumatismos o microtraumatismos. O sea, en pocas palabras, esto se explica porque parece ser que los niños se caen más que las niñas y sabemos que el trauma es un factor de riesgo para desarrollar estas infecciones osteomusculares pues, en los niños. La osteomielitis aguda es hasta 2 veces pues, más frecuente que la artritis séptica. Inclusive hay estudios pues, que han hablado que es 2.8 veces más frecuente que la artritis séptica y que ha aumentado pues, exponencialmente su prevalencia en los últimos años. Mientras que en la artritis séptica, digamos que como que esas tasas se han mantenido pues un poco estables. También estas infecciones osteomusculares implican que pues, pueden generar estancias hospitalarias prolongadas. Inclusive hay informes que dicen que los niños con osteomielitis pueden estar hospitalizados en un promedio entre 11 y 16 días, los niños con piomiositis más o menos de 7 a 8 días, hasta una semana por artritis séptica y entre 4 a 6 días por abscesos profundos, ¿cierto? Entonces, pues en realidad si las estancias, a pesar como de todas las terapias antibióticas y quirúrgicas que tenemos en el momento, sí siguen siendo pues de todo, en este momento a pesar de eso, prolongadas. Y también se ha visto pues un aumento en las complicaciones, sobre todo derivado de un aumento o de ese cambio epidemiológico de los gérmenes que han ocasionado, pues que actualmente están relacionados con la etiología de esas infecciones osteomusculares. Entonces se ha mostrado pues como un aumento de complicaciones como la trombosis venosa profunda, la tromboflebitis séptica y esto principalmente relacionado con el estafilococo aureus meticilino resistente, como ya pues no lo han venido mencionando. En cuanto a la etiología, ya les había mencionado, todo parte por la edad, digamos que la edad juega un papel pues muy importante en la determinación del organismo pues causante más probable. Entonces, como lo vemos acá, en los menores de 1 año, fundamentalmente sobre todo en la etapa neonatal, pero también hay que considerarlo en el primer año de vida, el agente etiológico pues, más frecuente es el estreptococo del grupo B y también otras especies estafilocóccicas. Y también vale la pena mencionar en el periodo neonatal el gonococo también como uno de los principales gérmenes causantes. En los menores de 5 años y como lo vemos ya en las otras edades, o sea, los lactantes, los niños mayores y los adolescentes empiezan a aparecer otros gérmenes dentro de los cuales va a predominar el estafilococo aureus, como lo vemos acá, muy especialmente en los menores de 4 o 5 años aparece la Klebsiella kingae, que ya la vamos a mencionar, y el neumococo, que ya les voy a mencionar una cosa con respecto a eso. En los mayores de 5 años sigue siendo como principal germen causante el estafilococo aureus y hay otros gérmenes que se han descrito, pero están más relacionados como con factores de riesgo propio que tengan los pacientes. Entonces, por ejemplo, la Neisseria, que está principalmente presente en infecciones musculoesqueléticas en adolescentes que sean sexualmente activos, perdón, y lo podríamos, si está presente en pacientes más jóvenes, siempre sospechar pues la presencia de abuso infantil. El hemófilus influenza, las tasas pues han disminuido obviamente con todos los programas de vacunación, de todas maneras todavía está presente tanto el tipo B como el no tipificable y se ha descrito que el neumococo no es una causa tan frecuente en general en la población pediátrica, pero se ha visto que está principalmente presente en los pacientes que son VIH positivos. Entonces, definitivamente, como les decía, pues en todos los grupos de edad y principalmente en los niños mayores ha venido un aumento en la prevalencia del estafilococo aureus meticilino resistente como una de las principales causas de infecciones osteomusculares y esto ha marcado que se relacione con varias cosas, con una rápida propagación de la infección, mayor duración de la estancia hospitalaria, esto íntimamente relacionado porque a veces hay tasas bajas de respuesta al manejo antibiótico inicial o porque se relacione con otro tipo de complicaciones como ya lo vimos. También se asocia con mayor posibilidad de ingreso a UCI precisamente por este aumento en el riesgo de complicaciones y por ende esto termina en tasas pues más altas de mortalidad. Resulta
que el estafilococo, pues como les digo, pues siendo la causa más frecuente, tenemos que conocer como algunos factores de virulencia que se han relacionado y muy específicamente con esta parte de las infecciones osteomusculares. Uno de ellos, como lo vemos acá, es la leucocidina de Panton-Valentine, que es una mutación genética importante, pues que va a conferir con mayor virulencia a ciertas especies estafilocócicas. El gen de la PBL o de la leucocidina, pues de Panton-Valentine por sus siglas, va a codificar la producción de una citotoxina, que va a hacer que ese estafilococo aureus meticilino resistente, tanto adquirido en comunidad como en el medio intrahospitalario, cree como una especie de lesiones en los tejidos a través de la lisis de los neutrófilos y la necrosis celular. Esa PBL es secretada en general por cualquier cepa de estafilococo aureus y la secreta como dos componentes que se van a ensamblar en un complejo que va a formar poros en las membranas, principalmente de los leucocitos polimorfonucleares. Y dependiendo de la concentración, esta leucocidina va a inducir la apoptosis o la citolisis con la consecuente liberación pues, de factores proinflamatorios y ya la inflamación tisular con todo lo que se viene y el aumento pues, de riesgo de complicaciones y las manifestaciones clínicas del paciente. Esto paraclínicamente lo podemos ver también y es una de las características que podemos ver en las infecciones osteomusculares en los pacientes y es que la destrucción de esos leucocitos causadas por esta leucocidina conduce como a una discordancia en el hemograma y pues entre el hemograma y los reactantes de fase aguda. Entonces uno normalmente ve que el recuento de leucocitos es normal o que inclusive puede tender a la leucopenia asociada a una elevación pues característica de los reactantes de fase aguda. Entonces no siempre en estos pacientes con infecciones osteomusculares que estén causadas por estafilococo aureus y que T sea positivo para esta leucocidina, van a causar leucocitosis y es algo que tenemos que tener presente en el momento en que solicitemos esas ayudas diagnósticas para los pacientes. Y en general, pues se ha visto que las infecciones que son causadas por cepas de estafilococo que sean positivos para esta PBL, se van a producir necrosis pues, celulares extensas. Bueno, sigamos por acá. Entonces, digamos que más o menos el 2% de los pacientes que tengan infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente, sobre todo adquirido en el hospital, poseen un gen de la leucocina de Panton-Valentine y la mayoría de los pacientes que tienen infecciones por estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad la tienen. Esto quiere decir que esta leucocina es más frecuente en esas cepas adquiridas en comunidad, el que se ha visto pues en los estudios, con respecto a esas cepas que son adquiridas pues en el entorno intrahospitalario. Y pues hay una correlación entre la producción de la leucocidina de Panton-Valentine y la gravedad de la infección que se ha establecido en muchos estudios, pero que en los últimos estudios en general es controvertida porque parece ser más probable que, digamos que esa gravedad dependa de la edad del paciente. Esto, como se los explico yo, hay unos metaanálisis que dicen que realizados pues en adultos, que hay como una falta de coherencia entre la infección por cepas que son positivas para esta leucocidina y los resultados en neumonía o en infecciones musculoesqueléticas o en bacteremia. Sin embargo, la literatura pediátrica, perdón, bueno, sí, me sirve todavía ahí porque no voy a hablar todavía de lo otro, en la literatura pediátrica reporta sí unas tasas de complicaciones más altas que requieren intervenciones quirúrgicas repetidas, ingresos pues a unidades de cuidados intensivos y estancias hospitalarias prolongadas. O sea que sí se ha asociado, primero, que esta leucocina está más presente en el estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad y que sí va a producir complicaciones más graves en los niños con respecto a los adultos que sean positivos para cepas de estafilococo que tengan pues esta leucocina. Ahora, pues durante muchos años, digamos que el estafilococo aureus meticilino resistente, como ya lo hemos mencionado pues en varias charlas hasta este momento, ha sido una etiología pues muy importante como de infecciones osteomusculares pues, o osteoarticulares adquiridas en el entorno nosocomial y eso principalmente en los estudios se ha visto en bebés prematuros que están hospitalizados en las unidades de cuidado intensivo neonatal y hasta hace poco pues el tratamiento que se realizaba con antibióticos para infecciones osteoarticulares por estafilococos aureus que eran adquiridos en la comunidad era sencillo porque pues prácticamente todas las cepas aisladas eran susceptibles a los betalactámicos. Sin embargo, como ya lo hemos venido viendo, pues durante los últimos 5 años, el estafilococo aureus meticilino resistente sí ha emergido como un patógeno importante, pues adquirido en comunidad, no solamente en los Estados Unidos, sino pues como alrededor de todo el mundo. Y pues como vemos, entonces no tanto ya es tenerle, pues sí es tenerle susto a los dos, pero digamos que ya no es tanto para esa cepa que es adquirida de forma intrahospitalaria, sino para esa cepa que es adquirida pues en comunidad. Entonces,
se han hecho varios estudios que tratan de diferenciar cuáles son las características demográficas, clínicas y en resultados en cuanto a supervivencia y complicaciones e ingresos a UCI. ¿Cuáles son esas diferencias que existen entre los pacientes que tienen infecciones por estafilococo aureus meticilino sensible y estafilococo meticilino resistente? Este, pues, es un estudio en el cual se aislaron 59 cepas de estafilococo aureus, de las cuales 31 eran por estafilococo aureus meticilino resistente y 28 eran por el meticilino sensible. En realidad, desde el punto de vista demográfico, no se vieron pues digamos como muchas diferencias, y en realidad lo que se vio sí era que pues se requerían alto porcentaje de intervenciones quirúrgicas en infecciones causadas por ambas cepas. Discúlpame, espérenme, yo quito acá esta cosa. Listo. Pero lo que sí vemos acá es que, digamos, las complicaciones sí se vieron más en los pacientes que tenían infecciones osteomusculares por estafilococo aureus meticilino resistente en comparación con los que tenían el estafilococo meticilino sensible, fundamentalmente osteomelitis crónicas y trombosis venosa profunda. Solamente acá, como lo vemos, había un paciente que desarrolló fractura con una infección por estafilococo aureus meticilino sensible, pero ese paciente tenía de base una leucemia, ¿sí? Entonces, por eso, pues, desarrolló como una fractura patológica. Y adicionalmente, cuando se cogieron las cepas de estafilococo aureus meticilino resistente adquirido en comunidad, que eran positivas para esa leucocina de Phantom Valentin, se vio en comparación con las que no la tenían positiva que sí había mayor tasa de complicaciones. De hecho, los pacientes con la leucocina negativa no desarrollaron complicaciones, y ya les dije pues cuáles eran como las principales, sobre todo las osteomelitis crónicas, las trombosis venosas profundas. Había una media de días de fiebre un poco más largo de los que tenían la leucocina positiva en comparación con las que la tenía negativa, y también pues mayor tiempo de estancia hospitalaria. Este fue un artículo que me pareció también muy bueno como para mostrarles eso, que describía como las infecciones musculoesqueléticas pediátricas asociadas con la leucocina de Phantom Valentine. Entonces, el propósito pues de este artículo fue presentar una serie de 9 casos de infecciones musculoesqueléticas pediátricas que eran positivos pues para esta cepa, donde se querían como destacar los aspectos clínicos, los resultados de laboratorio y los resultados del tratamiento que se le realizó a los pacientes, tanto procedimientos quirúrgicos pues como la duración del tratamiento antibiótico, así como las complicaciones observadas. El diagnóstico de las infecciones osteoarticulares se confirmó mediante técnicas de imagen. A los pacientes se les realizó radiografía simple como de la zona afectada, ecografía articular, la gammagrafía ósea con tecnesio 99, tomografía y principalmente resonancia magnética simple y contrastada. Además, los tipos de infecciones que presentaron los niños se clasificaron de acuerdo a estos grupos. Entonces presentaron osteomelitis hematógena aguda, artritis séptica, infecciones pues de piel y tejidos blandos. Se registraron algunos datos demográficos de los pacientes como la edad, el género, el lugar de origen, parámetros clínicos, principalmente el inicio de los síntomas al ingreso, la fiebre, el momento del ingreso, la duración de la fiebre y el tiempo transcurrido pues como desde el inicio de los síntomas. Se realizaron algunos estudios de laboratorio que incluyeron el recuento de leucocitos, la desviación a la izquierda en el hemograma, el recuento de plaquetas y sobre todo el nivel de PCR y BSG. Adicionalmente, pues durante estos estudios, pues también se tomaron obviamente hemocultivos que deben ir como de la manito, y se tomaron muestras de líquido articular, pus de absceso y tejidos blandos, pues o aspirado óseo. La presencia del gen de la leucocina de Phantom Valentine en las cepas de estafilococo aureus, pues se evaluó con una PCR en tiempo real, y se recuperaba algún líquido sospechoso pues de la aspiración de líquido articular, se realizaba un lavado articular, ya sea mediante pues artrotomía o artroscopia. La exploración quirúrgica para la osteomelitis generalmente consistió en aspiración y curetaje, y para el caso de los abscesos profundos se realizó drenaje. Bueno, entonces, digamos como cuáles fueron las cositas que se vieron. Estos niños estudiados en estos 9 casos tenían osteomelitis, como lo vemos acá, hematógena, como ya vamos a ver el origen, osteomelitis hematógena en 4 casos, artritis séptica en 2 casos, e infecciones de piel y tejidos blandos en los 3 restantes. Acá hay algunas características clínicas y de laboratorio importantes. La temperatura, bueno, casi todos los pacientes tenían fiebre, y la temperatura pues media al ingreso fue de 38.7. En cuanto a los, disculpe,
En cuanto a los datos de laboratorio, se encontró que la mediana, casi todos los pacientes, con muy pocas excepciones, sobre todo los pacientes con osteomielitis, tenían leucocitosis, y la mediana de la leucocitosis al ingreso fue de 12.700 aproximadamente, considerándolo como elevado pues en la mayoría de los pacientes en los que estuvo pues la presencia de la leucocitosis. La PCR se elevó en 6 pacientes y la BCG se elevó en todos los pacientes. Entonces, en general esto, pues, analizando estos, que fueron pues todos los pacientes que tuvieron la leucocina de Pantum Valentine positiva, se evidenció que tenían una temperatura más alta al ingreso y que con relación a los parámetros de laboratorio tenían más probabilidad de tener leucocitosis, PCR y BSG elevada en comparación con los 3 pacientes restantes que tenían las infecciones pues de piel y tejidos blandos. Acá vemos, digamos que todos los pacientes fueron sometidos a procedimientos quirúrgicos, ya sea drenaje quirúrgico o lavado, y pues más o menos el número de intervenciones por pacientes fue pues alrededor de 3, que fue como un promedio, pero vemos pues que todos necesitaron procedimientos quirúrgicos, a la par que se les pusieron pues antibióticos, ya sean intravenosos u orales, y la duración del tratamiento pudo haber sido tan larga como de 60 días, con tiempos de hospitalizaciones alrededor de 80 días. Entonces esto hace que nos demuestra que las cepas que sean las cepas de Staphylococcus aureus que produzcan infecciones osteomusculares en niños, al menos en este estudio y en otros pues también relacionados, y que sean positivos para la leucocina de Pantum Valentine, tienen mayor probabilidad de estancias hospitalarias prolongadas, mayor riesgo de complicaciones y mayor duración del tratamiento antibiótico. Otro de los gérmenes importantes que quiero destacar acá es la Klebsiella kingai. La Klebsiella es un cocobacilo gram negativo que se considera como una causa importante de infección en niños menores de 4 años, como ya lo habíamos visto, y que puede representar hasta el 50% de los casos de artritis séptica en los niños menores de 2 años. O sea que realmente es un agente etiológico importante en los niños pequeños, más que el estafilococo, aunque siempre lo tenemos que tener en cuenta, pero ya hay que pensar en este germen. Es común en la flora orofaringea de los niños y tiene una citotoxina que le va a permitir colonizar el tracto respiratorio, invadir el torrente sanguíneo y ya pues en última instancia infectar pues el tejido óseo y articular. Digamos que hay unos métodos para aislar la Klebsiella que tradicionalmente han sido el cultivo. ¿Cuál es el problema? Este microorganismo es supremamente difícil de aislar en cultivo. De hecho, hay series de casos que hablan que todos los pacientes que eran positivos para Klebsiella kingae, pues infecciones por este germen, todos los cultivos fueron negativos y solamente se logró aislar por una PCR específica en tiempo real, con una sensibilidad del 100% y una especificidad del 90.5%. Si uno quisiera aumentar un poquito el rendimiento para aislar este germen en los cultivos, hay unas recomendaciones del CDC y de las guías IPSA que dicen que si se obtiene líquido articular, ese se debe enviar en una botella de un hemocultivo aerobio, y el material de aspiración ósea o las muestras de líquido articular se deben poner pues inmediatamente en una placa de agar sangre y agar chocolate, como para aumentar un poquito más la probabilidad pues de aislamiento de ese organismo, que en definitiva pues es muy difícil de cultivar en el laboratorio, pero como ya tenemos la disponibilidad de PCR específica, de pronto anulamos ahí un poquito esa dificultad pues que existe para aislar este germen. De hecho, pues se han establecido como algoritmos diagnósticos teniendo en cuenta parámetros clínicos y de laboratorio para sospechar que un paciente tenga una infección osteomuscular por Klebsiella kingae, principalmente, como les dije, en esos menores de 5 años. Entonces, si se presenta un niño al servicio de urgencias con una sospecha de una infección osteoarticular menor de 5 años, que no tenga fiebre, y dentro de los parámetros de laboratorio, que la PCR sea menor de 55 miligramos litro, acuérdense que uno tiene que mirar las unidades en las que se reporta la PCR, que siempre está expresada en factor de 10, entonces puede ser miligramos por litro o miligramos por decilitro, en este caso pues nos hablan de miligramos por litro, o sea que no es una PCR elevada, que no tenga leucocitosis y que no tenga una desviación a la izquierda importante. Podemos sospechar en el contexto de un niño menor de 5 años, por lo demás sano, que tuviera pues una infección pues por este microorganismo. Ya les había hablado entonces que la mayoría de las infecciones osteoarticulares en niños son de origen hematógeno y con mucha menos frecuencia también pueden ser pues secundarias a una infección adyacente, ya sea porque sea de un traumatismo, que es lo más frecuente y casi siempre nosotros preguntamos eso, o porque sea a través de un material protésico pues que tenga el paciente. ¿Y cómo se produce esto? A mí esto me pareció pues bastante interesante. Hay un artículo que dice que en los niños y en general pues en la población pediátrica y joven
El flujo sanguíneo lento en las conexiones venosas a nivel sinusoidal, que están localizados en la unión de la metáfisis con la epífisis, va a predisponer como al desarrollo de trombosis traumática e infarto. Luego aquí vemos cómo la siembra bacteriémica del área vascular inicia la infección y que se va a propagar a través como de estos canalitos que vemos acá, que son los canales de Bowman y los sistemas haversianos, y eso va a producir una trombosis séptica. Ya a partir de esto, entonces la infección tiende a extenderse, sobre todo pues lateralmente a través de la corteza, y ya se puede elevar o se puede romper a través del periósteo. Entonces, como lo vemos acá, en cuestión de minutos u horas, pues partiendo de algunos de los factores de riesgo que les mencioné anteriormente, se produce pues la adhesión bacteriana y se desarrolla la infección. Esas citotoxinas bacterianas, todas las enzimas proteolíticas y todos los factores pues como proinflamatorios producidos principalmente por los macrófagos van a producir la invasión y la destrucción de los tejidos, y a medida, como lo vemos acá en esta primera parte, que es el primer estadio, y a medida que se va desarrollando como ese exudado purulento en los confines, sobre todo como de la parte trabecular del huesito, la presión de esa pus, por cierto, va a producir una isquemia local y una necrosis adicional. Se van a formar entonces, como lo vemos acá, microabscesos, abscesos subperiósticos que se van a juntar o van a coalescer y finalmente van a producir macroabscesos que van a producir lo que se llama la osteonecrosis, que nosotros no más, como los ortopedistas, lo conocen como el secuestro. Ese secuestro va a producir un proceso inflamatorio en el periósteo sano circundante para producir un nuevo hueso reactivo, que es como lo vemos acá, un nuevo huesito que se llama el involucro. Y ya pues con el tiempo, la infección puede perforar la cápsula, como ya lo habíamos visto, o la corteza pues articular que esté adyacente, y ya se va a extender como a los tejidos blandos vecinos. Entonces, esta parte es importante porque entonces ya partiendo de ese daño al al tejido musculoesquelético de la cápsula articular, se va a iniciar como una cascada de reacciones que se conocen como la respuesta de fase aguda. Ustedes van a encontrar toda la explicación fisiopatológica de las infecciones osteomusculares como es la respuesta de fase aguda. Esa respuesta de fase aguda va a ocurrir típicamente pues más o menos en 6 semanas después de la lesión aislada, cualquiera que haya sido, ya sea un traumatismo, una lesión, una cirugía electiva, por ejemplo, u otras circunstancias. Esa lesión tisular va a causar inevitablemente una hemorragia y un entorno que favorece la infección por un lado, y por el otro lado puede ocasionar disfunción tisular y una posible cicatriz. Esto es lo que normalmente ocurre. Entonces esa respuesta a fase aguda se va a iniciar principalmente con la producción de interleuquina 6, que va a viajar hacia los órganos efectores. En este caso el principal es el hígado. En el hígado se van a producir adicionalmente como una regulación de múltiples genes que van a terminar en producir más reactantes de fase aguda, que por un lado van a producir factores de coagulación, factores proinflamatorios, factores inmunes que pues van a resolver el sangrado y combatir las posibles infecciones asociadas que se produzcan, y por el otro lado, en las últimas fases ya de ese proceso inflamatorio se va a producir factores que promueven la angiogénesis y la regeneración tisular para resolver esa disfunción tisular. Eso es lo que normalmente pasa. Pero lo que pasa es que cuando ya hay respuestas inflamatorias exuberantes o prolongadas, eso es lo que va digamos, a predisponer para el desarrollo de complicaciones. Bueno, digamos que ya hemos mencionado que las bacterias pues, o los microorganismos que están relacionados con las infecciones musculoesqueléticas han evolucionado desde el punto de vista genético para secuestrar, por así decirlo, como elementos específicos de la respuesta a fase aguda, principalmente para permitirles que colonicen y se diseminen y pues produzcan como todos estos procesos infecciosos. Entonces, por ejemplo, ciertas especies de Staphylococcus aureus, como lo vemos acá, van a producir algunos factores de virulencia que ya vimos en una diapositiva anterior, que van a promover esa lesión tisular y la producción de reactantes de fase aguda. Y también, como lo vemos acá en la C, se van a producir unos factores que van a interactuar pues, con elementos de esa reacción de fase aguda y que utilizan proteínas que finalmente van a estar destinadas a eliminar los patógenos y detener el sangrado, precisamente para ellos mismos apoyar su supervivencia. Y ya pues finalmente las bacterias secuestran también otros factores como para la regeneración de los tejidos. Toda esta combinación de esos factores de virulencia van a promover la activación continua de la respuesta de fase aguda continua exuberante, como lo habíamos visto ahora, y eso pues es lo que va a llevar finalmente a complicaciones graves. Teniendo en cuenta esto, entonces podemos sacar algunas cositas de la clínica, pero volvemos a lo mismo, todo parte de la edad. Este es otro de los retos que les mencionaba al principio,
Entonces, en el caso, y digamos que la clínica también está muy íntimamente relacionada con la anatomía digamos, de esa unión osteomuscular en los diferentes grupos de edad. Entonces vemos cómo en los lactantes y en los recién nacidos, tanto la corteza es muy delgada, y el periósteo es como muy débilmente adherido a la corteza o es muy laxo, y se convierten en barreras pues muy deficientes para la propagación de la infección. Esto ocurre principalmente en la cadera, donde la placa de crecimiento epifisiaria, como lo ven acá, es atravesada por vasos nutricios, ¿cierto? Que van a terminar en el centro de osificación distal, y ahí es muy propenso para desarrollar una tromboflebitis séptica que finalmente genere necrosis, ¿cierto? Y genere como alteraciones en el crecimiento pues, de los niños, o sea, que es específicamente en la placa de crecimiento. Y ya como vemos, con esa cápsula de la articulación que se extiende hasta la metáfisis, ya la ruptura de la infección a través de la corteza va a inducir pues al desarrollo de la artritis séptica. Entonces, está esa presencia como de esa corteza tan delgadita y un periósteo, muy laxo, entonces esa osteomielitis se puede confundir como un absceso profundo de un tejido blando, y por eso es un reto hacer un diagnóstico de las infecciones osteomusculares en los niños tan pequeños como precisamente como por todas estas condiciones anatómicas. En general, recién nacido un lactante que tenga una osteomielitis, por ejemplo, o una artritis séptica, suele estar muy irritable es que llora y llora y no se consuela con la madre, que va a mostrar pues signos de dolor cuando palpamos o cuando tocamos pues la extremidad afectada, que puede ocurrir una pseudoparálisis que si no lo tratamos a tiempo puede causar como un edema muy importante pues de la extremidad. Ya en los lactantes mayores, en general los niños mayores de 1 o 2 años, y ya los niños más pequeños, a diferencia de los más chiquitos, esa corteza es más gruesa y el periósteo es más denso. Entonces van a tener una barrera un poquito como mejor para pues, la propagación de las infecciones. Característicamente presentan dolor a la palpación local, cojera, porque ya son niños que caminan, digamos que en los niños más pequeños puede ser dificultades con el gateo. En estos niños pues ya presentamos cojera y pues la presencia de síntomas constitucionales. Encontramos al niño con la pierna abducida, un poquito con rotación externa, y puede haber inclusive luxación de la cadera el lado afectado es este. Y ya digamos que al final de la infancia y la adolescencia, ya como lo vemos acá, la lesión es muy bien localizada, rara vez va a penetrar la corteza. Entonces en esos niños, a los 16, 17 años, como esa corteza es más gruesita y el periósteo, además que es fibroso, es un poquito más denso, necesitamos como elementos diagnósticos adicionales para precisamente hacer el diagnóstico en estos pacientes, como apertura de ventanas, perforaciones, que sean necesarios pues, para obtener muestras del material infectado. Característicamente en ellos hay menos restricción de la movilidad y se presenta más que todo como dolor local, porque no hay diseminación de la infección, sino solamente como en el sitio que esté afectado. Entonces miren que inclusive sigue siendo un reto porque dependiendo de las características anatómicas de cada grupo de edad, se van a afectar ciertas cosas y pues las manifestaciones clínicas pues van a ser distintas. Hay unos criterios que se han enunciado como para establecer la probabilidad de padecer una artritis séptica independientemente del germen. De acuerdo a la cantidad de criterios positivos que tenga el paciente, aumenta pues la probabilidad de artritis séptica. Son 4 criterios y obviamente si el paciente los tiene todos positivos, la probabilidad es casi que el 100%. Entonces son esos pacientes que se presentan con fiebre, con cojera o imposibilidad para caminar, que esto se ha modificado para los niños más pequeños como pues limitaciones en la movilidad o el gateo, una BSG mayor de 40 milímetros por hora, que ya vamos a hablar de eso, y leucocitosis. Entre más criterios tenga el paciente, pues mayor probabilidad de tener una artritis séptica. Bueno, hay numerosos modelos que se han desarrollado para evaluar pues como la gravedad de la enfermedad y que se han basado principalmente en la medida de los reactantes de la fase aguda, sobre todo la PCR y la BSG, que ya les voy a mostrar. Estos modelos nos han permitido establecer pronóstico, diagnóstico y son cruciales como para, digamos, realizar pues el seguimiento de los pacientes. Entonces, con esos reactantes de fase aguda específicos que tenemos y que se elevan en los procesos de infecciones osteomusculares, es importante comprender como la relación temporal que existe entre un reactante de fase aguda y una lesión inducida por patógenos, porque eso nos va a ayudar o a establecer una utilidad pues, diagnóstica considerable. Por ejemplo, comprender que la PCR se produce más rápidamente en el hígado que el fibrinógeno nos va a ayudar mucho para hacer el diagnóstico temprano de infección, y que, por ejemplo, sabemos que si se eleva y sobre todo que se eleva más tempranamente,
y los niveles en los cuales esté, pues también nos va a ayudar a establecer un diagnóstico y hacerle un seguimiento al paciente con la consecuente, pues, establecimiento del pronóstico. Como lo vemos acá en la imagen, la interleuquina 6 es el principal factor iniciador en esa respuesta, pues, de fase aguda y se libera por el tejido dañado durante la infección. Esa interleuquina 6 se almacena en el tejido musculoesquelético y se va a liberar inmediatamente después de la lesión y por ende pues va a proporcionar supuestamente la respuesta pues medible, en teoría entre comillas, más temprana al daño tisular. De hecho, pues la interleuquina 6 se ha estudiado como un marcador potencial para evaluar el pronóstico y para orientar el tratamiento en situaciones como trauma, sepsis, enfermedades cardíacas. Sin embargo, la literatura es limitada en cuanto al uso pues, en el contexto de infección musculoesquelética, probablemente porque su medición tiene muchos desafíos, no tenemos pues los suficientes laboratorios que hagan medición de la interleuquina 6, el tiempo de vida media en el plasma, no hay buenos métodos de estandarización. Entonces, digamos que la medición actualmente se limita sobre todo como entornos de investigación. El otro, como lo vemos acá, es la PCR, ya lo habíamos visto, es producida en el hígado en respuesta a la liberación de la interleuquina 6 y otras citoquinas. Un dato curioso que yo no sabía, de pronto muchos de ustedes lo saben, y es que proteína C reactiva, ese nombre de proteína C deriva de polisacárido C del Streptococcus pneumoniae. Entonces me parece como un dato curioso de saber cómo de dónde viene el nombre. Y básicamente en respuesta como a daños musculoesqueléticos hay elevaciones breves pero drásticas de la PCR. De hecho, pues es como que es uno de los reactantes de fase aguda que aumenta más y puede aumentar hasta 100 veces en el periodo pues que está inmediatamente posterior a la lesión, y a diferencia de la BCG del fibrinógeno, que tiene una vida media prolongada, pues el tiempo de vida media de la PCR en el plasma aproximadamente es de 15 a 17 horas y ya los niveles van a aumentar de 4 a 6 horas posteriores a la lesión. Eso quiere decir que se puede utilizar para rastrear como las respuestas pues frente al tratamiento antibiótico en tiempo real y pues orientar la atención en casos de infecciones musculoesqueléticas. Bueno, aquí ya, listo. Se han desarrollado, digamos que varios sistemas de puntuación para evaluar como la gravedad de la enfermedad. Este es uno de los sistemas pues, y basado en parámetros clínicos y de laboratorio. Este es uno de los sistemas que se describe en la literatura para evaluar la gravedad en el contexto de una osteomielitis hematógena aguda. Como lo pueden ver, acá se ven parámetros clínicos como la frecuencia respiratoria, el tiempo pues en días de fiebre, ya habiendo iniciado el manejo antibiótico, las tasas de admisión a la UCI, enfermedad diseminada, pero fundamentalmente también tiene presente cómo es la elevación de la PCR desde el inicio a las 48, a las 96 horas, porque ya vimos que sí se considera como ese marcador. Y aquí vemos que, digamos que no es sorprendente, como lo vemos acá en el eje de las Y tenemos el nivel de PCR y acá la severidad de la enfermedad, acá está leve, moderado o severa, dependiendo de la cantidad de parámetros que el paciente cumpla, y vemos que digamos que no es sorprendente que los valores de la PCR al ingreso a las 48, a las 96 horas se correlacionan significativamente con la gravedad de la enfermedad, así como la duración total como de la estancia hospitalaria, o sea que la PCR sí es uno de los marcadores importantes que tenemos que tomar en estos pacientes en el momento del ingreso y que nos sirve como factor de seguimiento cuando le iniciamos tratamiento antibiótico al paciente, porque debe ir disminuyendo en la medida en que se va agotando y que el antibiótico pues va como que, digamos, siendo efectivo. Hay otros modelos pues que han utilizado maneras similares a PCR como marcador pues de la gravedad de la enfermedad, y este es un modelo de predicción que mostró que los niños con una PCR más alta al ingreso, miren que tenemos acá una P estadísticamente significativa para demostrar que tienen mayor probabilidad de desarrollar osteomielitis complicada o pues complicaciones derivadas de las infecciones osteomusculares, además de otros factores pues como la fiebre o otros factores demográficos que no están bien descritos, pero sobre todo la PCR pues sí es muy significativa como para demostrar que entre más alta pues puede haber mayor tasa de complicaciones y de gravedad. El otro es la BCG. Nosotros siempre tendemos a que cuando tenemos un paciente con infecciones osteomusculares pedimos hemograma, PCR, BCG, cultivo, pensando que en el hemograma vamos a ver leucocitosis, pensando que la PCR se va a elevar, que la BCG también. Ya vimos que en el hemograma esto no siempre es así, por lo que les expliqué, sobre todo si es una cepa de estafilococo producida de la PBL. Y la PCR ya vimos que sí, pero la BCG. Resulta que la BCG es una medida indirecta, pues simple, de la respuesta de fase aguda, y básicamente lo que mide la BCG, como lo vemos ahí en la grafiquita, es la velocidad de descenso de los glóbulos rojos anticoagulados en una columna vertical de una hora. Sin embargo, la medición de la BCG está influenciada por muchísimos factores. El más importante es la concentración de fibrinógeno, pero también la concentración de otros componentes en el plasma, las inmunoglobulinas,
y otras situaciones que hace que la BCG sea un marcador menos sensible para evaluar la respuesta de fase aguda con respecto a otros, como por ejemplo la PCR o el fibrinógeno, que inclusive afecta pues también su rendimiento. Además, porque también existen otras etiologías en las cuales se puede elevar la PCR que no son infecciosas, como la anemia, el embarazo, la obesidad, en los ancianos, entonces lo hace pues un marcador como menos sensible y menos específico de infección o inflamación. Sin embargo, pues tenemos que saber que aumenta 24 a 48 horas después del inicio de la respuesta de fase aguda y el problema es que no es útil para evaluar o para monitorizar la respuesta al tratamiento como si lo hace la PCR porque el tiempo de vida media puede ser de meses. Lo que puede servir es cuando el paciente está recibiendo antibiótico-terapia oral, por ejemplo, y al cabo de un tiempo que se fue con varios días de tratamiento medimos BSG y la comparamos con la del inicio y decimos, bueno, si bajó, quiere decir que el paciente está respondiendo bien, eventualmente pues no tenemos que hacer otra terapia, pero si vemos que ya el paciente lleva 4 a 6 semanas con tratamiento, arrancó con una BSG elevada y medimos BSG después y sigue elevada, entonces uno ahí es donde empieza como a mirar junto con pues los otros parámetros clínicos y de laboratorio, pero sirve es más como a largo plazo, pero no a corto plazo, como si nos puede servir, digamos, están diciendo que me quedan 5 minutos. Bueno, rápidamente les cuento que hay otros métodos de diagnóstico. Uno de ellos que se ha utilizado para establecer, bueno, ¿qué es la PCR? Pues en tiempo real, para Staphylococcus aureus, meticilino sensible y meticilino resistente en infecciones de piel y tejidos blandos, que se llama el CEPEI. Ese es un, digamos, un método diagnóstico importante que se ha utilizado, de ahorita nos mencionaron como un poquito acerca de eso, se ha utilizado por la FDA, que permite una rápida identificación del Staphylococcus aureus y también la detección genotípica de la resistencia pues a la meticilina. Pero digamos que en este estudio se trató de validar un nuevo método en el que se integrara el CEPHEI más la PCR para los genes ERM de A, B y C que confieren la resistencia a la clindamicina en el Staphylococcus aureus y la PCR para Klebsiella Kingabe. Y se mostró, aunque todavía, digamos, no está validado del todo, se mostró que podría ser muy útil. Y prácticamente, vulgarmente diciéndolo, podríamos matar 2 pájaros de un solo tiro, en el sentido de que podríamos identificar cualquier patrón, pues cualquier no, los principales patrones de resistencia del estafilococo mediante esta PCR sumado a la presencia o no de Klebsiella Kingabe y nos puede servir mucho porque hacemos un diagnóstico más rápido, más oportuno del paciente y podremos brindar como la terapia antibiótica adecuada. En cuanto a la imagenología, rápidamente algunas cositas importantes y es que nosotros normalmente siempre pedimos por radiografía, o sea, llega el niño con sospecha de artritis séptica, osteomielitis, pum, pedimos radiografía. Realmente los hallazgos en la radiografía simple se deben principalmente a la inflamación capsular y en las articulaciones que son fácilmente examinables al examen físico, como por ejemplo la rodilla, pues no es tan útil. Esto es más que todo cuando se sospecha artritis séptica, por ejemplo, de otros sitios que son más difíciles de evaluar, como por ejemplo la cadera, ¿sí? Sobre todo la radiografía para lo que más sirve es para hacer diagnóstico diferencial, no para hacer un diagnóstico en el paciente como tal de, ay, sí, ahí está la artritis séptica, o sea, si hay unos signos como el signo del obturador, pero en realidad es más para hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de patologías y que puedan generar edema o distensión de la cápsula, como la enfermedad de Pertes, el deslizamiento pues, de la epífisis de la cadera femoral, fracturas, pero en realidad no es para hacer el diagnóstico, es para descartar otras patologías si de pronto yo no tengo como muy claro. Aquí vemos pues signo del obturador, no me voy a detener en eso. Lo otro es la ecografía articular, va a estar disponible siempre, es rápida, indolora, no invasiva, es económica. En los casos de artritis séptica me puede detectar derrame articular hasta en el 95% de los casos, que también me ayuda mucho para guiar la aspiración de ese derrame o para drenar los abscesos, en el caso de los tejidos blandos. Y en el caso de osteomielitis también puede evidenciar abscesos subperiósticos, o de partes blandas. La gamografía ósea la utilizaríamos es cuando no hay signos obvios de infección local. Más específicamente es para evaluar a ese niño que cojea, pero que no tiene hallazgos focales a la exploración. Entonces que queda uno ahí como que no sé exactamente qué tiene, los redactantes no son muy específicos, o el niño pues que ya tiene complicaciones metastásicas derivadas de esa infección osteomuscular, entonces también nos podría, digamos, como ayudar. Pero en definitiva, la resonancia magnética contrastada con gadolinio es el mejor estudio, principalmente para osteomielitis en niños. Es de entonces la prueba de imagen de elección porque además nos ayuda a establecer la extensión anatómica, la presencia de abscesos, la localización de los mismos, ya sea intraóseo, intramuscular, subperióstico,
puede indirectamente mostrarnos la evidencia de trombosis venosa profunda y en general, pues cuál sería de pronto el mejor abordaje quirúrgico para los focos de infección si es que está indicado. Entonces le puede ayudar como mucho al ortopedista. ¿Cuál es el problemita de la resonancia? El costo, la necesidad de administrar sedación a los niños pequeños, la menor disponibilidad, porque pues resonancia no tenemos disponibilidad en otros lados. Entonces eso casi que hace que el uso de ella esté restringido a los casos de los niños que tengan evolución tórpida, pero casi nunca como de primera línea, aunque pues realmente así debería ser. Acá vemos una paciente con una artritis séptica de cadera y con un abscesito ahí relacionado. Tenemos entonces los otros métodos, que sería la artrocentesis, siempre ante toda sospecha de artritis séptica, para obtener muestras de líquido sinovial que se envían al laboratorio para hacer los estudios respectivos microbiológicos, y la PCR en líquido sinovial, que ya les había hablado que sirve para el diagnóstico de Kinghila-Kingai. La punción ósea, que lo haríamos principalmente en los pacientes con sospecha de osteomielitis, y también nos serviría mucho como para hacer el drenaje de los abscesos subperiósticos si es que están presentes. Y finalmente, ya para terminar, vamos a hablar como del tratamiento. Acá sí que es importante los correctos en cuanto a la administración del tratamiento, porque así como en otras infecciones, de esto va a depender la adecuada evolución clínica del paciente, que utilicemos un antibiótico adecuado, a dosis adecuada, la vía adecuada, duración adecuada, y junto con esto, o sea, que esté ligadito al drenaje, si es del caso, debridamiento, bueno, en general según pues como lo que tenga el paciente. La terapia antibiótica que está descrita para estas infecciones osteomusculares está descrita pues en casi todos los textos, derivada de las guías ITSA, ¿sí? Y básicamente dirigida a los principales gérmenes. Vemos que la clindamicina y la vancomicina son las principales que utilizamos, partiendo del hecho que ya tenemos más estafilococo meticilino resistente adquirido en comunidad, y dependiendo pues de las edades de los pacientes hay unas opciones terapéuticas señaladas. En cuanto a la duración del tratamiento, se habla que la osteomielitis pues debe ser de 4 a 6 semanas, la artritis séptica de 3 a 4 semanas, y los abscesos profundos o las piomiositis en promedio 2 semanas, aunque obviamente esto va a depender pues como de la evolución clínica del paciente, la respuesta paraclínica al tratamiento, el germen que se haya aislado, las complicaciones que se presenten. Entonces pues obviamente eso digamos que va a depender de esas cosas. Y básicamente el seguimiento, pues ya les dijimos, clínico, PCR y BCG con las condiciones pues que ya les había mencionado. Y cuando consideramos hacer esa transición de antibiótico parenteral o antibiótico oral, pues precisamente cuando el niño ya ha demostrado una mejoría clínica, que hayan bajado los reactantes de fase aguda, sobre todo en el momento pues, de la PCR, en el momento en que uno le vaya pues dar alta al niño, y se considera que si el niño tuvo hemocultivos positivos, debería tener al menos 2 sets de hemocultivos negativos para considerar la transición antibiótico oral, y pues finalmente digamos que darle salida al paciente. Como conclusiones, entonces vemos que las infecciones osteomusculares tienen una alta incidencia y prevalencia en la población pediátrica, que tiene una amplia gama de manifestaciones clínicas que siempre van a depender de la edad, que van a hacer que tengan características etiológicas y fisiopatológicas diferenciales, lo cual también se convierte nuevamente en un reto, que es como lo principal de esta charla, porque no va a ser lo mismo dependiendo de la edad del paciente. Definitivamente los retrasos en el diagnóstico siempre van a aumentar la mortalidad, pero afortunadamente tenemos diversas herramientas diagnósticas que tenemos que saber utilizar e interpretar para poder hacer el seguimiento al paciente, porque tiene pues alto riesgo de mortalidad y secuelas. Muchísimas gracias a todos por estar presente. Espero que estén muy bien y pues quedo atento a todas las dudas que tengan.